Voces del Plan Pastoral. Hablemos de nuestro plan pastoral de la diócesis de San Lorenzo. Continuamos con la segunda parte de perfil de los discípulos misioneros de la diócesis desde la perspectiva de nuestro plan pastoral. Continuamos con nuestra invitada, María Cecilia Ferreira de Quintana, y el diácono Ignacio Medina, quien nos va a continuar hablando un poco de estos ítems, de las características, podríamos decir el currículum eclesial del discípulo misionero de la diócesis de San Lorenzo. Nosotros estuvimos compartiendo con ustedes en el podcast anterior sobre algunas características y continuamos ahora hablando sobre animados por el encuentro personal con Jesucristo vivo. Y habíamos hablado un poco de algunos medios, algunas formas de cómo podemos tener esta vivencia de encuentro personal con Jesús. Nos hablaba Ceci en ese momento de que, bueno, Jesús es el que viene a nuestro encuentro. ¿Podemos ampliar un poco eso, diácono? Así es, buenas tardes, buen día, Andresa, también a toda la audiencia, un gusto poder estar nuevamente con todos ustedes, ¿verdad? De hecho, nuestra acción pastoral brota justamente de esta experiencia viva y personal del encuentro con Jesucristo. Siempre pensaba, Andrés y audiencia también, ¿verdad? Porque yo he tenido una experiencia así personal con Jesucristo, ¿verdad? Que me movió toda la estantería, ¿verdad? Y bueno, esa pequeña experiencia, diríamos, que he tenido, ¿verdad? Ha marcado mi vida, A pensar se ve la Virgen, 6, 9 meses, ¿verdad? Y me mueve. Qué experiencia tan maravillosa, ¿verdad? Y bueno, esta presencia del Señor es quien marca nuestra vida. Y bueno, para que uno pueda tener esta experiencia con el Señor, es necesario, por supuesto, conocerle a Él. Por eso es tan importante la evangelización, que alguien nos hable de Él, ¿verdad? De hecho, la Sagrada Escritura misma nos dice de que la fe llega a través del oír, ¿verdad? Pero por eso se nos invita hoy a todos nosotros también a compartir nuestra fe. ¿Y qué es lo que vamos a compartir? Nuestra experiencia con el Señor. Esa paña dulce veña de ya la presencia en mi vida, en la cotidianidad de mi día, ¿verdad? Esa paña de ya la gente hoy incendio. Entonces, esto tiene que ser para nosotros como un motor que nos motiva, ¿verdad? A todos. Por eso, cuando hablamos con las personas, a veces se me sube catequesis, ¿verdad? Pero sin embargo, lo primero es el encuentro. Si uno no se encuentra con el Señor, primeramente ese encuentro personal, vivo, con el resucitado, por supuesto, después de eso, uno busca al Señor. Se mandó a ver periodista por decir, vaya, ¿cuándo la diácono dice, verdad? Y yo pensé, ¿verdad? En realidad, yo nunca pensé ser diácono, ¿verdad? O sea, a partir de un encuentro personal con el Señor, yo le dije al Señor, cero y cuase, a partir de los libros le dije yo al Señor. Y bueno, ir al diaconado para mí era una oportunidad de conocerle más también, ¿verdad? A través de los escritos, a través de los libros, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue mi motivo? Y fue el encuentro personal que tuve con Él, ¿verdad? Por eso, nuestro perfil nos dice que tenemos que estar animados por este encuentro personal con Jesucristo vivo. Y por supuesto, dijiste vos también que esto también se da a través de la palabra. Aparecida justamente nos dice que hay muchas maneras de acercarse a la Escritura, pero hay una, dice, que es privilegiada, es la lectura orante de la palabra o lección divina, que bien practicada, nos lleva al encuentro con Jesucristo. Por eso tan importante, yo creo que esto es lo fundamental también para todos nosotros y para toda nuestra pastoral, ¿verdad? Porque si tu pastoral, ya sea de laico, de catequesis, de liturgia, no nos lleva al encuentro con Jesucristo, medio que hiperesnina, la gente pastoral, qué lindo. Entonces, que la misión principal sea esto, ¿verdad?
el encuentro personal con el Señor. Y por supuesto que sí, en la Eucaristía, ¿verdad? Podemos reconocer al Señor, su presencia real en medio de nosotros en la Eucaristía. Por algo se nos dice que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana, ¿verdad? Y bueno, ahí nos encontramos también con el Señor. Qué lindo. Y Cecilia, desde tu experiencia como laica, como agente pastoral y en tu vivencia cotidiana con tu familia, ¿cómo vos te nutrís? ¿Cómo vos experimentás este encuentro personal con Jesús? Y este encuentro, muy buenos días para todos. Este encuentro es donde yo me nutro, es en la Eucaristía, pero primero en la palabra de día a día. En la primera hora es encontrarme con el Señor con mi lectura diaria, sí o sí. Y los domingos en la Eucaristía, si no es domingo dentro de la semana, siempre hago un espacio para ese encuentro personal también con Él. Y Él pareciera lo que me llama. Hoy es domingo, me hace recordar qué día es hoy, tienes que irte. Sí, es cierto, tengo que ir. Entonces, Él me motiva. Como pueblo de Dios que somos los laicos, tenemos que acercarnos a Él, nutrirnos de ese evangelio y de la Eucaristía, para que nuestra fe vaya avanzando, vaya creciendo. Y yo eso tengo que llevar también mi testimonio de vida. No es solamente ir a misa, como estás diciendo, de ir a misa y mi misión, ¿dónde queda? Y yo como laico tengo que llevar esa misión en donde me toque vivir, sea en el colectivo, a veces soy pasajera, ¿ya? Sea en el trabajo donde uno está haciendo, con los compañeros de trabajo. Esa es mi misión de la misa, yo tengo que llevar ahí. O sea, tu motivación para la misión, entonces, ese encuentro a través de la palabra y de la Eucaristía. Entonces, esto también forma parte de nuestro objetivo general. Me viene nomás de que está en consonancia con el objetivo general que busca nuestro plan pastoral, que dice realizar la misión alimentada por la palabra y la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, en comunión y participación, porque tiene tres elementos muy importantes, un trípode para nuestro objetivo, ¿verdad? Así es, Andrés. Y yo creo que también hay una fuente muy importante que no es aprovechada por mucha gente, que son, por ejemplo, la liturgia de las horas, ¿verdad? Ah, mira. La liturgia de las horas, gracias a Radio María, ahora se suele rezar, ¿verdad? También la liturgia de las horas, pero mucha gente no conoce, ¿verdad? Esta liturgia de las horas que es abierta para todos, ¿verdad? No solamente aquellos consagrados, ¿verdad? Claro. Pueden rezarlo, sino todos los laicos también están llamados, ¿verdad? Porque esto también nos hace vivir los tiempos litúrgicos, ¿verdad? La liturgia ahora es buenísimo en ese sentido, y poder rezar, por ejemplo, en familia, laudes y vísperas, ¿verdad? Por lo menos estas 2 horas más importantes, ¿verdad? Claro, los otros también se puede hacer, ¿verdad? Por ejemplo, oficio de lectura, que también nos nutre de la patrística, por ejemplo, ¿verdad? Y también de la Sagrada Escritura. O sea, y en la iglesia tenemos una riqueza extraordinaria, que muchas veces no lo sabemos aprovechar. Inclusive, la pasada, justamente, un sacerdote nos decía, que te hoy en día con los documentos que tu papá ya en nuestra iglesia, a peteño se haya o pillado se lleva más 8 de página PTI, ¿verdad? Una riqueza extraordinaria. Si queremos realmente una buena formación, y por supuesto que eso nos hace encontrar con el Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que hace, ¿verdad? Nos enriquece, ¿verdad? Sí. Yo también pensaba de que este encuentro personal con Jesús que se da a través de la palabra también requiere un poco, hablabas, diácono, de la metodología de la lección divina como una metodología privilegiada, pero también nos invita a conocer la palabra, a estudiar la Biblia, a trabajar un poco en nuestro conocimiento, a acercarnos a la palabra, a tener una adecuada interpretación de la palabra, para que ese mensaje que el escritor sagrado dispuso a través de la inspiración divina, ¿verdad? La divina revelación, efectivamente,
pueda llegarnos de una manera que lo contextualicemos a nuestro tiempo y la podamos vivir efectivamente y nos lleve a ese encuentro personal con la palabra misma, ¿verdad? Así mismo, y bueno, tenemos también tanta experiencia, por ejemplo, en los retiros, ¿verdad? En los retiros donde uno se encuentra también de una manera personal con el Señor, ¿verdad? A veces retiro 2, 3 días. Bueno, yo suelo decir que para el Espíritu Santo a veces no es necesario tanto tiempo, ¿verdad? Cuando Él quiere actuar, actúa, ¿verdad? Entonces, pero siempre es importante por eso también hacer nuestros retiros, ¿verdad? Y no es necesario que uno sea catequista, gente pastor, no. Ya pola retiro hoy en día, ¿verdad? Ya compartido hoy en día. Y en ese sentido también estamos nosotros impulsando a partir de la animación bíblica pastoral, por ejemplo, las pequeñas comunidades de familias, ¿verdad? O sea, una pequeña comunidad que se reúne semanalmente, ¿verdad? Alrededor de la palabra de Dios, leyendo ya el Evangelio del domingo, meditando, leyendo, meditando, orando con ese Evangelio, y de esa manera también se construye comunidad, ¿verdad? Exacto. Y por supuesto nos encontramos con el Señor, ¿verdad? Creo que por eso te decía yo, hay tanta manera de acercarnos y tan rica es nuestra iglesia en ese sentido que a veces no ya aprovechan de Ya aprovecha para ir, No ¿verdad? aprovechamos en ese de los laudes. Por ejemplo, a nosotros que salimos así nos dice, laude, no me hago para indo ya po. Eso para los sacerdotes no es nuestro. Y yo les suelo decir que no es así, que todos los laicos tenemos que leer y rezar en los laudes. Por lo menos, si no saben, ¿verdad? Si no tienen libros, tenemos Radio María, ¿ve? Hay que escuchar y hacer con ellos, ¿ve? Ahí vamos a ir aprendiendo también, ¿ve? Y como estaba diciendo el hermano, ¿verdad? De comunión, participación y misión también, ¿eh? Como pueblo de Dios debemos cuidar la unidad de la fe, ¿verdad? Exacto. Tenemos la esperanza en la caridad, trabajar juntos, cada uno en su espacio, ¿eh? Trabajar juntos, cada uno en su espacio, donde le toque vivir, como clero, como consagrado, como laico, caminar todos juntos, ¿eh? Exacto. Es vivir, debemos vivir en ese espíritu sinodal, dialogando, buscando juntos lo que Dios quiere y haciendo cada uno realidad su compromiso. Es lo que estamos diciendo. Sí. Y todo eso se viene a través de lo que todos los días vos estás en presencia del Señor, donde vos te encontrás con el Señor. ¿Qué es lo que te quiere decir en ese momento? Pero hay un hambre, ¿verdad? De la Hambre. gente. La gente quiere conocer la palabra, se quiere formar. Y bueno, a veces decíamos la incoherencia entre que a veces no participamos, pero a la vez queremos. Entonces también yo creo que es unos espacios de oración como diócesis para que esto que tenemos acá lo llevemos a la práctica. Tenemos otro ítem en nuestro perfil, diácono. Por ahí podés leernos un poquitito la búsqueda de santidad y Así mismo es. testimonio, ¿verdad? En búsqueda constante, dice, constante de santidad y testigos coherentes de la esperanza, nos dice justamente nuestro material, ¿verdad? Tenderán continuamente a la santidad, dice, buscando la coherencia entre fe y vida. Esto siempre es lo que los obispos, ¿verdad? Especialmente en Latinoamérica, ¿verdad? Siempre nos están hablando de esta coherencia entre la fe que decimos profesar y nuestra vida, ¿verdad? Pero a veces hay años de fe y penerí, porque en allí ponen y oíñan, es para años de yara y potaba años de jehuí, ¿verdad? Entonces, esto de la construcción, hablamos de la construcción del reino, pero en realidad el reino de Jesucristo, pero la construcción en ese sentido de que nuestra comunidad esté impregnada justamente del Evangelio, ¿verdad? Es lo que nosotros también necesitamos, ¿verdad? Y necesitamos esta búsqueda justamente de la santidad. A veces como ñandeña pensar de que ser santo es estar todo el día rezando. No, nada. De no hacerlo nada. Tenemos justamente el ejemplo hace poco, ¿verdad? Que han sido canonizados, por ejemplo, Carlo Acutis, ¿verdad? Un joven milenal, le dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era una persona que vivía su vida también de acuerdo a lo que los otros jóvenes vivían, lo cotidiano, ¿verdad? Pero su vida está impregnada justamente del Evangelio.
y especialmente en la Eucaristía, ¿verdad? Donde tenía Sí. él su fuente, ¿verdad? Su fuente de inspiración, diríamos, ¿verdad? Él decía, mi autopista, ¿verdad? A la santidad es la Eucaristía, ¿verdad? Al cielo, Al sí. cielo, ¿verdad? Entonces, el Papa Francisco siempre nos hablaba mucho, ¿verdad? A nosotros, eh, los cristianos, que también ser santo es ser feliz, Ujú. ser alegre, ¿verdad? Esta alegría que se tiene que notar también en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya pucareinte, sino es la expresión del alma misma, del corazón, que brota y se ve y se nota, ¿verdad? Eh, eh, Y que en este tiempo a veces es medio raro eso, ¿verdad? Medio raro, Porque la ¿no? gente está tan metido en sus cosas que ya no, parece que ya no transmite esa felicidad, esa alegría en su andar cotidiano, Y ¿verdad? por si oye, esto a veces la gente la han dejado de camilla, Así mismo, Y Cecilia, debe ¿cuál es tu vivencia con eso? vivir en la alegría, pues. Mira que a veces cuesta, ¿verdad? A mí a veces me acuerdo que mi papá decía, hay que saludar que nacer allí la de la pichape con Mm. sonrisa, ¿verdad? Y en una oportunidad me decía mi amiga de infancia, Cecilia con el chapuste y sombrero a lo mismo saludos como si usted decía, ¿verdad? Y Eh, aprendí yo a llevar con la enfermedad que uno tiene, con los problemas familiares que uno tiene, que la sonrisa ayuda y te Mm. sana también. Porque como decía, que todo el día estar con preocupaciones, estar con dolores, pero si vos no das una sonrisa, cuesta mucho ser un cristiano alegre. Exacto. Porque tu santidad vos tenés que demostrar con lo que vos tenés y llevas, pero con sonrisa. Eso es vivir en alegría. Todo lo que vos estás teniendo, le entregar al Señor y hacer tu servicio con alegría, vivir con alegría. Siempre vamos a encontrar Jesús cuánto sufrió, ujú, pero siempre estuvo haciendo, ayudando con amor a todos. ujú. Entonces, esa alegría tenemos que nosotros también transmitir. Me gusta mucho esto del Papa Francisco también, que él ha escrito justamente también sobre la santidad. Estamos hablando de Carlo Acutis, por ejemplo, ¿verdad? Pero el Papa nos dice que la Iglesia nos pone justamente la vida de los santos como testimonio, ¿verdad? De que ellos también eran personas como nosotros, Mm. pero llegaron a la santidad. No tanto para que yo haga lo que él hizo, sino Sí. porque el Papa dice, porque él tuvo talentos diferentes que vos. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que saber? Reconocer cuál es mi talento. Para ya no me ¿verdad? A talento Y para hacer ese la producía, punto. ¿verdad? Por ejemplo, desde talento una cosa es otra cosa es ese talento de ahí, ¿verdad? Exacto. Entonces, qué bueno eso, porque buscar justamente la santidad también es eso, ¿verdad? Poner en práctica nuestros talentos, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, el Evangelio justamente nos muestra esto, ¿verdad? Justamente en la parábola de los talentos. De ñoñonga tú, Sí. oñonga tú, hay Y a talento. veces no queremos hacer, pues. Y, Ya la tengo. ajá, en ese sentido nomás también algunos dicen, si es cuando es cuyo y me ve y nada cuyo y la talento, pero por lo menos uno de evangelio, un talento Uno. que es muchísimo, ¿verdad? Significa muchísimo. O sea, cada uno ya recoge un talento que tenemos que hacer producir, bueno, página la santidad, ¿verdad? Exacto. Hacer vida en nosotros estos talentos que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Yo estaba pensando un poquitito en la autoevaluación también. O sea, uno tiene que estar midiendo cada día algo así como, ¿cuál es mi ruta de hoy, ¿verdad? Para buscar la santidad, mi coherencia en el trabajo, en la familia. Y tal vez lo que más cuesta, reconocer nuestros errores y cambiar, ¿verdad? Así mismo, cambiar, poner en práctica, ¿verdad? De lo que vos ya viviste y poner eso a evaluar, ¿verdad? Para mañana, ¿qué yo voy a hacer? Si yo, eso que pasé hoy, pasé mal hoy, yo tengo que evaluar para que mañana mejores.
para que yo no vuelva a pasar eso mañana. El Papa Francisco, justamente en este signo de la sinodalidad, nos invita muchísimo a nosotros a hacer el discernimiento. Exacto. Pero de la área que no veía poner ahí en discernimiento, ¿verdad? De hecho, él es jesuita, ¿verdad? Y son jesuitas, son especialistas en eso, ¿verdad? Pero a nosotros se nos invita, por lo menos, pues, a lleva que cueo y no, hay pensamiento, es para la vida con este día, ¿verdad? Va para ella por va para ella por ahí, va para ella por ahí, inclusive para mejorar, ¿verdad? Por eso siempre es importante hacer este discernimiento, una evaluación también de nuestra vida diaria, ¿verdad? Y ya podemos imaginar la evaluación cuando nos vayamos allá arriba, ¿verdad? Es que no sabemos si mañana va a practicar el examen. Podemos hablar también acá del perdón, ¿verdad, Cecilia? El perdón, buscar el perdón. Yo decía antes, ¿será que le voy a poder perdonar a ese hermano que falló contra mí, que me calumnió? ¿Será que voy a poder? Y yo lo puse en práctica porque lo viví en carne propia. Es la calumnia, ¿ya? Y imagínense que el Señor cómo me ayudó. Y yo soy la primera en ayudarle a esa persona cuando él necesitó. Fui la primera en presentarme. Mostrarle que yo no tengo nada en contra de él, que el Señor a mí me dio ese talento, como dice, de picona de me duele, dolor tengo, pero procuro de sanar con el amor de Dios y llevarle la otra cara, el rostro de Jesús, porque él perdonó a quien le mató. ¿Y yo quién soy para no perdonar? Entonces, y buscar ese perdón, o sea, buscándole al sacerdote que nos ayuda, ¿verdad? La reconciliación. Exacto. Ellos son los primeros que uno tiene que buscar para que te dé esa ayuda, ¿verdad? De reconciliarte con Jesús y con los hermanos. Y por sobre todas las cosas, Andrés, también el perdón es una gracia muy especial del Espíritu Santo que uno recibe, ¿verdad? Yo me acuerdo, el primer retiro que yo hice, ¿verdad? Jovencito, era, ¿verdad? Entrábamos un viernes y ese viernes nos fuimos junto al Santísimo, muchísimos jóvenes, y una de las chicas hizo su oración ante el Santísimo y dijo, perdóname, Señor, pero yo no puedo perdonar al hombre que le mató a mi papá. Y claro, todos nos quedamos ahí en silencio, ¿verdad? ¿Qué le vas a decir, verdad? No, tenés que perdonar. No. Bueno, salimos el domingo del retiro y a la salida otra vez junto al Santísimo todos. Y ella hizo otra vez su oración y dijo, gracias, Señor, por darme esta gracia de perdonarle al hombre que le mató a mi papá. Wow. Eso fue algo realmente extraordinario, ¿verdad? Como el Señor obra también en la vida de cada uno de nosotros y mueve nuestros corazones también, que como Él en la cruz, ¿verdad? Dijo a su Padre, perdona a los padres. Nos justificó, ¿verdad, Señor? ¿Verdad? Todos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, qué lindo es el perdón. Y también hacer esta práctica también en la familia, ¿verdad? Nosotros los varones a veces somos un poco reacios para pedir perdón, por ejemplo, a la esposa, ¿verdad? La práctica es importante de ella, ¿verdad? Porque al final esta práctica después se vuelve un hábito, ¿verdad? En el sentido de que ya no cuesta tanto después, ¿verdad? Poder hablar, charlar y pedirse perdón el uno al otro, ¿verdad? Porque realmente el perdón es el que rompe todas las barreras que pueda existir entre nosotros. Hacer puente. Sí, hacer puente. Así mismo, entonces podemos hacer como una síntesis de que para que este perfil también nosotros la vivamos, hacer esta práctica de reconocer nuestros errores, pedir la gracia para poder perdonar, tener un guía espiritual y acudir, por supuesto, a la oración. Tenemos un siguiente ítem en nuestro perfil de discípulo misionero. Es súper interesante. Realmente yo creo que si la leemos y profundizamos, vamos a tener una gracia muy linda en nuestra diócesis. Conocer las realidades, ¿verdad, Diácono? Nos habla un poco, no sé si vos tenés un poquitito acá, conocedores
que cada discípulo también es conocedor de las realidades y defensores de la vida y el amor. No sé si puedes compartir, me parece súper interesante esto, como que aterriza un poco también en nuestras realidades, en nuestro entorno. Conocerán y comprenderán la realidad social, cultural y eclesial de nuestra diócesis, para respetar profundamente la vida en todas sus etapas y promover el amor como fundamento de las relaciones humanas, siendo así signos de esperanza en medio de las dificultades. El desafío para la diócesis para este perfil, este ítem, apropiarnos de ello como discípulos misioneros. Así mismo, y bueno, de hecho que este perfil que se nos presenta aquí también va en concordancia con la enseñanza del Evangelio, ¿verdad? Porque se nos propone siempre también a nosotros que la propuesta, ¿verdad?, de pastoral que tenemos se tiene que fundamentar en la encarnación del Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino, ¿verdad?, entre nosotros, formó parte de la humanidad, estuvo en una familia, sí, en una cultura, idioma, conoció la realidad de su entorno. Pepe deja predicar. O sea, después de conocer todo eso, comenzó a evangelizar, ¿verdad? Por eso también es tan importante esto, porque, o si no, a veces nuestra prédica va en el vacío, ¿verdad? Conocer nuestra realidad es muy importante y que esa realidad sea transformada justamente a partir del Evangelio. Esta es la propuesta, ¿verdad?, que el Señor nos da a nosotros, ¿verdad? Por eso este perfil que se nos muestra de la gente pastoral es que tiene que conocer también su realidad. Va a página y cole y capilla, va a cole y comunidad, va a palomita y coba ahí. Entonces, bueno, en ese sentido... O sea, los problemas que hay que no podemos ignorar, ¿verdad? Por ejemplo, la desintegración de la familia, que vos vivís con los laicos, todos esos desafíos de los jóvenes. De los jóvenes, ahora este tema de lo que más sucede son el suicidio entre los jóvenes. Esa es nuestra realidad ahora. Y en nuestro barrio hay muchísimos jóvenes que ya no se acercan más a la capilla o por algo emotivo, como ellos dicen. Una oportunidad de encontrar una hermana, le dije, el chico estaba en el coro, le dije, ¿y tu hijo no le veo más? Me dice, no, desde que se fue a la universidad no quiere saber más nada. Son cosas, es nuestra realidad, ¿verdad?, de nuestros jóvenes. Y otro sí que me dice, mi hijo no quiere saber más nada de irse a la misa y se pasa con el celular en la casa. Son nuestras realidades. ¿Y cómo afrontamos eso? Es acompañar a los padres. Sí. Acompañar a los padres en lo que nosotros podamos, porque ellos también en esa situación tienen que buscar. Ellos tienen que buscar acercarse a Dios, ¿verdad? Porque ese es el trabajo de los laicos, que los hermanos se acerquen a Dios, para que le pueda ayudar a ellos a sobrellevar y a llevar lo que es su familia o donde cómo viven. Me parece tan interesante, Andrés, lo que nos dice acá, que tiene que respetar profundamente la vida en todas sus etapas. O sea, la Iglesia siempre nos ha hablado de esto, ¿verdad? De que hay que respetar la vida, ¿verdad?, desde la concepción, ¿verdad? Y bueno, estamos llamados a eso. Muy bien, nosotros volvemos con otro episodio de Conociendo nuestro plan, Voces del Plan Pastoral Diócesis de San Lorenzo. Chao.